Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni táctico, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriota de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos quiere respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo, con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni táctico, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriota de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos quiere respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo, con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni táctico, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriota de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos quiere respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo, con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni táctico, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriota de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos quiere respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo, con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni táctico, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no. Revolución contra la injerencia. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni táctico,
nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria auspicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza. Buenos días, compañeros y compañeras. Damos inicio a un día más de su programa Revolución Radio contra la injerencia y la desinformación. Igual damos inicio a una semana más, ¿verdad? Luchando desde este espacio para analizar un poco lo que se divulga a través de las redes sociales y poder desmontar las mentiras y la manipulación a la que somos sometidos y sometidas todos los días. El día de hoy, a Will y a mí, ¿verdad? Nos acompaña el compañero mucho más conocido, ¿verdad? Que ya no hay ni que presentarlo, el compañero El Gato Sandinista nos acompaña el día de hoy para analizar aquí distintas temáticas, ¿verdad? Que salieron a la luz un poco en el fin de semana. Y yo creo que tenemos bastante que abordar. Pero primero, ¿cómo están, muchachos? Buenos días, Fabi. Este hombre de combate, aquí miro que anda toda su trinchera. Pero bueno, aquí estamos nosotros, invitamos a compartir la transmisión. Vamos a tener un programa muy bueno, muy importante, porque hay temas de que hablar, principalmente con diríamos, ¿verdad? Con el diálogo, ¿verdad? El tema del diálogo lo vamos a estar comentando un poco. ¿Cómo se va a fortalecer esto? Lo vamos a estar discutiendo un poco, ¿verdad? Con el Gato Sandinista. Y si nos dicen si está bien el audio, por favor, para que tengamos una transmisión de calidad. Así que buenos días, mi hermano. Bueno, para mí es un gusto, compañero Wilmar, la compañera Fabi, que está siempre en esta lucha. Y como les decía, hombre, al inicio, esta no es una competencia de like, es un trabajo. Aquí ando, miren, las PKM, ando las AK, por aquí ando una ametralladora, RP7, porque estas son las herramientas que tenemos que utilizar con estos medios alternativos que precisamente nos permiten ser periodistas sin tener el título, comunicadores por vocación y amor a esta profesión que ha sido tan perjudicada por los medios opositores, por vender a la opinión pública otra imagen de lo que realmente sucede en nuestro país. Y precisamente de la manipulación es que vamos a conversar sobre cómo han venido manipulando el tema de un encuentro. El cardenal Brenes fue categórico: no es un diálogo, es un encuentro que hicieron tanto representantes de los empresarios, no del COSEP. Atentos a esto, son empresarios, los de los billetes, los que invierten, porque la junta directiva del COSEP muchas veces hay gente que ni siquiera tiene una empresa, simplemente están nombrados ahí porque han tenido una administración muy buena de ese gremio llamado COSEP. Sí. Sin embargo, aquí fueron, como decimos en el buen nicaragüense, fueron los dueños del circo, y fueron ellos los que visitaron a nuestro gobierno. Se dieron fama en las redes. Exactamente. Y por otro lado, como decía el señor Leopoldo Brenes, ellos fueron invitados, tanto él como el nuncio apostólico Waldemar Stanislao, con el propósito de acompañarlo. Aquí no se le invitó a Rolando Álvarez porque no tiene sentido, no se le invitó a Mata porque no tiene sentido, no se le invitó a ninguno de los obispos que participaron directamente como guías del intento de golpe de Estado desde la trinchera de un púlpito. Aquí se busca seriedad para encaminarnos a un diálogo verdadero, con conciencia, porque el diálogo es el arte de conversar, ceder
y ponernos de acuerdo mediante el entendimiento, que ellos no lo han entendido. No es la imposición de que me diga a mí la Fabi, a ver, gato, tenés que decir esto, pero me tiene una pistola en la cabeza. No, espérate, no estoy de acuerdo con eso. Entonces creo que es fundamental, porque los medios han dicho que es que el comandante Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua se está rindiendo. No, señores. En el caso nuestro, como gobierno, y me incluyo porque soy un militante del partido que está en el gobierno y que es el partido que ha llevado el progreso a este país, si el comandante acepta conversar, un conversatorio con empresa privada, un conversatorio con las instituciones internacionales, como en este caso la OEA, organismos internacionales, es precisamente para mostrar la voluntad que tenemos nosotros de seguir transformando Nicaragua, pero con las condiciones de los nicaragüenses, no con imposiciones. Aquí las condiciones las pone el gobierno. Ustedes, los opositores, tuvieron su oportunidad y la convirtieron en un circo. Así es, pero miren, muchachos, es muy interesante el planteamiento que nos hace el gato respecto al encuentro que hubo con 5 empresarios, porque fueron 5 empresarios, con el acompañamiento en calidad de testigo prácticamente de, como él decía, del nuncio y el cardenal. Sin embargo, en el fin de semana nos enteramos, ¿verdad?, de 2 encuentros, y yo creo que hay que separarlos para poder compartir con los compañeros. Uno fue un encuentro con un miembro o con el delegado de la Secretaría General de la OEA, y otro con los empresarios. Entonces yo creo que hay que recordar de que este encuentro que se hace con la OEA se hace en el marco de un acuerdo que ya se venía trabajando desde antes de abril con la OEA. Aquí hay que recordar también de que la OEA venía haciendo un trabajo en Nicaragua que incluyó incluso la observación de las elecciones de 2016 y de 2017, para las cuales ellos legitimaron, como hablábamos antes de cámara, legitimaron las elecciones, estuvieron como observadores y dijeron las elecciones salvo estas observaciones, e hicieron una serie de propuestas. En el marco de esas propuestas se venía trabajando ya con ellos, y este encuentro que fue el sábado, si no mal recuerdo, o el viernes. Se siguió abordando este tema de las reformas que ya se venía planteando, porque es como dice el gato, siempre está lo que hablamos, ¿verdad? Vamos a mantenerlo en este programa, la realidad real y la realidad virtual. Entonces, en la realidad virtual te quieren vender que ahora el gobierno está hablando de reformas electorales porque la OEA nos tiene el cuello. No es así. Por el contrario, es algo que se viene trabajando desde antes. Pero ¿a qué quiero caer con esto? De que hay que separar, ¿verdad? Las dos cosas. Claro. No separarlas tanto, porque sabemos que al menos en el intento de golpe venían trabajando de la mano todos estos organismos internacionales con los golpistas de aquí. Sin embargo, creo que es importante separarlo ahorita en el marco del análisis, porque han querido, como dice el gato, presentar de la oposición a nivel de redes sociales de que este encuentro que hubo con los empresarios es una muestra de debilidad o de rendición o no sé, cualquier tontería que quieran decir. Una parte, ¿verdad? Una parte. Por otro lado, vimos otra reacción en las redes sociales de ciertas figuritas de oposición que quieren, que se sienten en el poder, como de decir, si hay una conversación tiene que ser con estos puntos. Y salieron toditos en desbandada a decir sus puntos. Entonces yo más o menos quería que abordáramos esto, cómo ustedes vieron las reacciones en redes sociales de tanto del encuentro con la OEA como del encuentro con los empresarios. Pero antes de darle la palabra, solo quiero mencionar una cuestioncita, y es que tanto en el documento que se publicó del encuentro con la OEA como del encuentro con los empresarios hubo algo importante, que aquí nadie está cuestionando ya quién es el presidente de la República, quién está dirigiendo el país, quién es el principal liderazgo. Tampoco se está pidiendo elecciones adelantadas, y la OEA misma salió reconociendo que las reformas van a ser con base en unas elecciones pronosticadas para 2021. Yo creo que eso ya es una base de entendimiento, de respeto de la Constitución y de nuestra institucionalidad como nicaragüense. Les dejo la palabra, ¿verdad? Para que más o menos como vieron en redes esta reacción. Bueno, incluso yo me sorprendí que la prensa ya no tituló el dictador. Ajá. Desde ahí vamos a partir. Cómo a ellos mismos el imperio les orienta. Bájenle el gas
a sus titulares. Ya no dijeron el dictador se reúne con la OEA, sino dicen miembros del gobierno se reunieron con delegados de la Secretaría General de la OEA. Pero bien, para desmenuzarlo en orden, como dice ella, lo de la OEA es un planteamiento que viene desde las elecciones de 2016, donde ellos encontraron debilidades dentro del sistema electoral, no es dentro de los resultados electorales, sino dentro del sistema. Es decir, por ejemplo, de que si Wilmar es de Estelí, pero él hizo cambio de domicilio y está viviendo en Managua, ya no podía ir a votar a Estelí. Ahora si está en Estelí va a poder ir. Sí. Con la reforma. Pretender que el sufragio universal, siendo nicaragüense, lo ejerza ahí. Y a eso no se opone el gobierno. Pero bien, no es cierto que la OEA vino porque el gobierno se lo imploró. No, eso está dentro del marco de relaciones diplomáticas que tiene el gobierno con la Secretaría General y que se les dejó claro también, porque cuando ellos vienen y se sientan con el gobierno vuelven con la misma cantaleta. Esto no lo olvidemos, porque ellos son un brazo de la oposición. La OEA en sí vino y le recordó al comandante Daniel: comandante, queremos que saque los presos políticos. Entonces el comandante le digo: espérate, si en Estados Unidos alguien pinta con la bandera de Estados Unidos a otro ciudadano, ¿qué? Bueno, eso es tortura. Entonces eso ocurrió aquí, no son presos políticos. Si en Estados Unidos alguien quema un hospital, ¿qué pasa? Ah, es terrorismo. Aquí nos quemaron los centros de salud y las escuelas. Entonces no tenemos delitos aquí más que delitos comunes que están tipificados en el Código Penal como terrorismo, violación, y que tienen que ser punibles y pagados en un sistema penitenciario. Es decir, no hay para que hablemos de presos políticos. Pero comandante, le recomendamos que adelantara las elecciones para que respetemos el marco constitucional. No, espérate, si vamos a respetar el marco constitucional, aquí las elecciones son en 2021. Como prioridad establezco las reformas, está bien, claro, te las acepto, pero que me adelantes elecciones, no. Luego la OEA le dice: vayan ustedes, empresarios, tal vez el gobierno les hace caso. Vayan con la iglesia a ver si le hace caso de que adelanten elecciones, porque a nosotros ya nos explicaron claro y no hay de otra, tienen que ser en 2021. Las reformas van clarísimas, pero para 2021 ahorita busquen cómo organizarse, queridos puchitos, porque están pilas, no tienen opción. Luego le dice: ¿y qué pasó con lo de los presos políticos? También nos explicó los delitos que habían cometido esta gente. Entonces estamos claros, no hay presos políticos, ahí lo que son delincuentes comunes y tendrán que pagar y purgar su condena. Por lo tanto, queda descartado, y con la reforma eso sí va, es lo único. Luego, ya sabemos lo que pasó, lo intentaron los empresarios. Y lo mismo le dijeron al comandante. Lo mismo que dijo la OEA, le dijeron los empresarios. Mire, ¿y los presos políticos? Lo mismo le repitió el comandante. No hay, se lo explico con dibujitos. Ok, en un tranque pintaron en azul y blanco a un ciudadano. En un tranque miramos arder a un policía. En un tranque miramos violar a otra policía y a una niña por ahí. Entonces, tantas instituciones desbaratadas. O sea, aquí esto es claro. Los mayores agredidos fueron el gobierno como tal y su militancia. Nosotros somos las víctimas de este intento de golpe de Estado. Por lo tanto, no lo reconocen los organismos internacionales como la CID, porque precisamente, te repito, son los brazos de los intentos de golpe. Entonces, cuando los empresarios van, ellos van con los pies hinchados, porque también les tocó la bolsa a las reformas fiscales. No nos equivoquemos. Sí. Si ellos llegan a hablar es porque antes el salario de Carlos Pérez, de más de $500,000 en Nicaragua, solo pagaba por 96.481 pesos. Pero ahora va a pagar por el resto, 300 y pico de mil, casi 400,000. Hablamos de la nueva propuesta de reforma. Claro, de esa propuesta. Entonces ellos van y dicen: hermanito, no haga eso, no apruebe esa reforma, mejor conversemos, porque yo voy a salir afectado. Pero con los tranques el afectado era vos, yo, el pueblo. Ellos lo ratificaban que eran del pueblo. Pero ahora, al darse cuenta que va la bolsa del grande, entonces quieren platicar con el gobierno y quieren decir: mejor negociemos esto, mejor miremos lo otro. Son ellos los desesperados. Aquí las condiciones las pone nuestro gobierno. Entonces, eso es evidente. ¿Cómo reaccionaron para cerrar la intervención? Bueno, como siempre ellos
la oposición que está dentro de las redes sociales con su pueblo de Nicaragua fantasma. Yo lo llamo fantasma porque en las redes sociales tienen una Nicaragua fantasma donde nadie anda trabajando, donde nos estamos quemando, donde nos estamos matando, cuando la realidad es otra. Y reaccionaron, en primer lugar, los que están aquí, decepcionados supuestamente por la posición que toma la iglesia y la posición que toma radicalmente la empresa privada. Porque a ver, espérate, aquí me voy a olvidar de que ustedes me metieron al cañal del golpe. Aquí están en juego mis centavos. Voy a tener que ir a hablar con este, que es el que tiene el poder legítimo y con el que tengo que negociar. Yo no puedo negociar con vos si vos ni siquiera me vas a resolver nada. Esto para los puchitos. Pero la reacción de los charlatanes, escuché esta frase, charlatanes, eso es lo que son los que están en el extranjero y que se autollaman influencers porque alguien agarró la vara de cancelar un concierto que era para beneficio del zoológico. Pero bien, ese no es el tema. Pero ese mismo sujeto salió diciendo que iba a incendiar Centroamérica. ¿Por qué? Los empresarios, los 5 representantes de empresas, te estoy hablando de los Ortiz, te estoy hablando de los Pelas, que esos sí tienen empresas, le dijeron, vamos a negociar. Dicen que no se sienten representados. Ah, pero cuando José Adán Aguirre decía que los tranques eran del pueblo y que el pueblo estaba dispuesto a asumir los costos económicos, entonces sí estábamos bien con los empresarios. No se equivoquen. Ahora los empresarios se dieron cuenta y el comandante les dijo, ok, el punto número 1 de negociación es la economía, es el hambre de mi pueblo, es la comida de mi pueblo, es el sustento de mi pueblo. Si vamos a hablar de restituir los 200.000 empleos que dejaron ustedes, la gente, fuera, si vamos a hablar de inversiones para mejorar la economía, ese va a ser el punto. Porque si en un país no tenés alimentos, no tenés una economía sólida, ¿de qué te sirve tener democracia? Así es. La democracia, Wilmar, Fabi, no es un concepto, es una práctica, y el único gobierno que ha llevado a la práctica la democracia es del Frente Sandinista. Democracia es que haya salud gratuita, democracia es que haya educación gratuita y de calidad, democracia es que hayan espacios para irnos a divertir, pero eso no lo entienden ellos. Y que además también hayan oportunidades de superación, porque no es posible, o sea, de que esta gente, y me refiero a la empresa privada y a toda la oposición, que como prácticamente como propuesta política, para ello es la democracia, la libertad de expresión a costa de todos los otros derechos sociales que tenemos como población, ¿verdad? Porque aquí no importa si aquí lo que importa es que vuelva 100% noticia al aire, pero si vuelve 100% noticia no importa que la gente no tenga acceso a la salud, acceso a la educación, que no haya merienda escolar, que no haya 6% tampoco, que no hayan oportunidades para las pequeñas empresas, que no haya oportunidades de empleo, nada importa. Aquí lo que importa es que yo pueda tener mi espacio de disque medio de comunicación. Que te cumplamos tu capricho. Correcto. Eso es. Gato, solo para cerrar esta parte, ¿verdad? Este tema que está muy interesante y que nos has explicado muy bien, que nos has explicado muy bien, aclarando sobre esto, es en cuanto a las especulaciones, pero también la importancia de hacer un diálogo que sea constructivo y no un diálogo que sea parte de un show mediático. Entonces, no sé qué opinión tenés en relación a eso, ¿no? Yo sé que nos has aclarado un poco, pero es en relación a las especulaciones y al veneno tanto mediático que todavía se vive. Sí, en realidad, como lo decía al inicio, estas conversaciones se inician en el marco de encauzarnos precisamente a un diálogo en el que verdaderamente hayan negociaciones concretas que no tengan que ver con la ruptura institucional. Y cuando te hablo de la ruptura institucional, que es diferente a lo constitucional, me refiero a que no me exijas que yo me vaya del poder, porque el Ejecutivo es una institución del Estado de Nicaragua que es electo por el voto popular, por la mayoría. Entonces, es necesario el diálogo. Partamos de ahí. El diálogo sensato, con un carácter importante y poniendo al pueblo como pilar fundamental, es decir, ¿qué quiere el pueblo? El pueblo no quiere ver, como decía ella, una democracia en la que vuelvan los apagones, que es la democracia que nos heredaron ellos. No quiere ver una democracia que nos cobre el boletín.
Y todo, pues, donde se celebre que aquí se ponga un McDonald's, el por ejemplo. de gobierno. Sí. Y se celebre que puedas ir a sacar de la calle al que se la anda jugando. Que es la empresa pequeña, el que está innovando, sí, que precisamente es el que está en Nicaragua contribuyendo arriba del 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, es necesario el diálogo serio, donde decía la CID, un diálogo inclusivo. Estamos de acuerdo con un diálogo inclusivo, pero no impositivo. Pero si yo incluyo solo las organizaciones, movimientos sociales, ¿a qué le llaman movimientos sociales aquí? ¿A la ONG? Así es. Esas no son movimientos sociales. Esos representan un grupo minúsculo y prebendas personales. Aquí la Vilma Núñez tenía chofer asignado, salario de $3,000 en nombre de los derechos humanos. Entonces, esos no son sectores sociales. Pero si nosotros venimos y traemos a las cooperativas, traemos a los sindicatos, traemos a los trabajadores por cuenta propia, traemos a las MIPYMES, esos sí son sectores. Esos son sectores sociales. Inclusivo, porque solo la Iglesia Católica estaba. Traigamos a los evangélicos. Y no necesitamos nosotros a mediadores para dialogar. Testigos, sí. Hombre, y el pueblo ha sido sabio, Gato. Ha dicho el pueblo. O sea, ¿por qué tenían aquel show a la iglesia como mediadora cuando también se prestaron a un juego, ¿verdad?, de golpear al Estado? Entonces, lo bueno de esto es no hacer lo que se hizo en ese momento, es corregir todos esos errores, pero también las especulaciones en cuanto a que el gobierno, a que el Frente Sandinista nunca ha querido diálogo. Y yo creo que ahí es donde también se han equivocado un poco, porque el Frente Sandinista siempre ha dicho, bueno, vamos a hacer el diálogo, pero con nuestras condiciones. Entonces ahí donde hay que aclarar un poco, fíjate, ¿no? Pero fíjate, Will, que en realidad creo que más que nuestras condiciones son las condiciones de cualquier diálogo. O sea, las condiciones de cualquier diálogo es primeramente que la persona que vos tengas de testigo o mediadora, suponete, mediadora, no tiene por qué estar parcializada. Y es lo que vimos con el tema de México. Viene México en su actitud de respeto a la autodeterminación de los pueblos, en que no hemos visto una posición del gobierno de México a favor del gobierno de Nicaragua. O sea, hemos visto realmente una posición imparcial. Lo que ha hecho en los foros internacionales es abstenerse, no es votar ni siquiera a favor de nosotros, del gobierno. Sin embargo, ¿cuál ha sido la posición de la oposición más rancia y fascista del país? No. Lo que queremos es un mediador que se parcialice con nosotros. Entonces, o sea, ese es un punto. Primeramente, para tener un diálogo tenés que tener un testigo que sea imparcial, verdaderamente imparcial. Para mí está claro de que la conferencia episcopal no es un testigo imparcial. Sin embargo, miramos ahorita en este encuentro que se realizó de que quienes fueron invitados por ambas partes fue el cardenal y el nuncio, no toda la conferencia episcopal. Y yo creo que ahí hay que señalar esto, porque en realidad también hay que identificar de que hay ciertas posiciones de la conferencia episcopal, como por supuesto Silvio Báez de los Tranques y todo Monseñor Álvarez, Abelardo Mata, que honestamente sabemos de que fueron totalmente contraproducentes para toda la sesión que se quiso intentar de hacer de diálogo. Sin embargo, habían otras posiciones un poquito más sensatas. Y es, por ejemplo, la del cardenal, pues un poquito, aunque sea un poco más sensata, incluso siendo criticado hasta por el mismo Silvio Báez. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los audios él decía, ustedes saben cómo es el cardenal. E incluso también el monseñor, el de León, Bosco Vivas, también tuvo una posición un poco más sensata. La realidad es que yo quisiera que solo comentáramos un poco más sobre esto, Will, antes de cambiar el tema y consultarle al Gato qué posición, o sea, qué posición tendría vos ante esta opinión que tiene alguna gente en redes sociales de decir de que esta reanudación de una nueva negociación, de un nuevo encuentro con la oposición, o más bien con el empresariado, ¿verdad? Con el empresariado, ¿te parece a vos que eso significa realmente una debilidad? ¿Significa de que son tu último cartucho? Porque eso es lo que dicen ellos, que claro, ya estamos rendidos. Yo creo que tienen una mala concepción sobre los diálogos también. Me parece de que se creyeron mucho el concepto de Gene Sharp, de que el diálogo es rendición a huevo, ¿verdad? Sino de que en realidad a través del diálogo van consiguiendo, los verdaderos movimientos sociales a través de los diálogos van consiguiendo
conquistas reales. Pero como esta gente no tiene real, como dice el gato, una posición real de un movimiento social, de una protesta, de tener propuestas, ellos solo quieren el poder, pues. Eso era lo único que querían en el diálogo. No vi ninguna otra propuesta en realidad. Pero bueno, ¿qué pensás? Ve, el Frente Sandinista y el gobierno se fortaleció gracias a este intento de golpe. Y creo que es una aberración, una equivocación total pensar que el comandante Daniel, con la sabiduría y la paciencia que tiene, de esperarlos que se desgasten, seamos honestos, se han desgastado desde todas las trincheras, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Aquí, créanlo, quienes están desesperados, porque ellos saben que si no calientan calles, que si no calientan e incitan al odio desde las redes sociales, están perdidos, porque la normalidad llegó a Nicaragua. Todo está normal, a diferencia de los costos económicos que fueron causados por ellos y que mucha gente se vio en las condiciones de cerrar sus negocios, etcétera. Pero sé que nos vamos a levantar. Pero conforme a lo que vos decías de la Iglesia Católica como mediadora, tiene que estar descartada. Tiene que ser descartada insofactamente. La Iglesia Católica solo puede participar como un gremio más de la sociedad. Vamos claro. Aquí el que va a ser testigo tiene que ser imparcial. Si se invitó se invitó, en este caso, a Monseñor Brenes y al nuncio, es precisamente para constatar que hay voluntad de las partes. Decía Wilmar algo importante: el gobierno de reconciliación y unidad nacional siempre ha estado abierto al diálogo. Recordemos que durante los 11 años de gobierno anteriores, y este otro que fue la tempestad del 2018, 12 años que acabamos de cumplir, el diálogo y consenso fueron los pilares sustanciales de la ejecución de todos los programas y proyectos sociales de este gobierno. Nosotros siempre conversamos, siempre dialogamos. Si no, vámonos, ¿cuál fue el divorcio con la empresa privada? Por decirlo así, de manera general. De que la empresa no quería subir el 10% al salario mínimo. Así, de ahí empezó. Entonces, ¿le podrá importar el pueblo a la empresa privada, al gran capital? No. Ahí empezó todo. Porque a la empresa privada solo se sienta a negociar cuando siente que sus intereses están en juego. Al pueblo, el pueblo no le importa a la empresa privada. Nos explotan horas extras, nos explotan con vacaciones, con todo. Pero ya cuando les toca su bolsa, entonces ellos, no, espérate, negociemos pues porque me está tocando. Eso pasó. Siempre hubo diálogo y consenso. No ha habido un gobierno que haya logrado establecer una alianza político-social en la que incluyó sectores religiosos. Ahí miraba a los grandes, ¿cómo le llaman? Ministros de la palabra de Dios, evangélicos, pastores. Mirabas también a los monseñores. Pero ¿qué les pasó? Aún con todas las prebendas que este gobierno le ha dado a la Iglesia Católica, porque no nos equivoquemos, nuestro Estado no es católico, nuestro Estado es laico y se debe a todas las religiones. Sin embargo, ¿quiénes garantizó los mejores altares? Nunca había un altar en tiempos liberales. Este gobierno. Los nacimientos, este gobierno. Pero ellos, que siempre han estado aliados a la burguesía, ¿entendés? A la alta alcurnia de la sociedad, dijeron oportunidad de quitar este gobierno y sentar con los que todo el tiempo nos han estado apoyando, dicen ellos. Porque si llega, ya no lucramos del frente. Y si llegan estos otros, siempre han estado con nosotros porque hemos sido serviles. Si vos vas como millonario a la Iglesia Católica y pedís el bautismo de un niño, porque sos colaborador, va gratis. Pero si ve el pobre, le cobran por ese sacramento. Y yo soy tajante y radical en lo que digo. Entonces, ya la Iglesia nos demostró que era un miembro más de la oposición. Exacto. En el circo llamado diálogo, un miembro más. Si vos te fijas, sacerdotes pidiéndole a los policías que se rindieran y entregaran las armas. Exacto. Entonces, no puede existir. Tienen que haber, para mí, testigos imparciales. Y yo creo que sería bueno. ¿Por qué no aceptan que venga Andrés Manuel López Obrador a ser testigo del diálogo? Si este no está a favor de nadie, nunca ha votado por nosotros en la OEA, tampoco por ustedes.
Eso significa que respeta su constitución. Entonces, traigámoslo. Nunca ha votado a favor ni en contra. ¿O qué? ¿Por qué quieren que sea la iglesia? Ya la iglesia nos demostró que está a favor de ustedes. ¿Quieren tener otro votito más a la hora de estar opinando? No. Además, esto no va a ser concurso de votos. Como era, a ver, ¿cuántos están a favor? Nunca había consenso. Porque nosotros pidiendo que levantaran los tranques, y lo primordial la economía, y ellos diciendo que los tranques eran del pueblo. Entonces, dejemos claro que el gobierno del Frente Sandinista, del comandante Daniel, de la compañera Rosario, siempre ha estado abierto al diálogo con todos los sectores. Pero yo les voy a recordar algo, y hay que recordar una cuestión. Por lo menos con el tema de las marchas, que han querido tratar de solicitar, bueno, el COSEP solicitó permiso, no recuerdo quién más había solicitado permiso antes del COSEP, y que la policía ha sido tajante, y que me parece que esta es la posición del Estado, de que todas las organizaciones que están siendo investigadas por golpistas, por haber patrocinado, gestionado, incitado y todo lo que permitió la delincuencia que ocasionaron los tranques y todo el intento de golpe, no tienen permiso para hacer manifestaciones. Me parece a mí, honestamente, esta es una opinión muy personal, de que todas estas organizaciones que ya ni siquiera personería jurídica tienen, muchas, no tienen por qué tener un espacio en una nueva negociación. A mi parecer, ¿verdad? Yo les digo algo, no sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo de que hay que buscar una verdadera, como vos decís, Gato, una verdadera representatividad del pueblo. O sea, si vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar de los campesinos, realmente los campesinos, no los movimientos inventados. Las cooperativas, los trabajadores realmente y los distintos sectores sociales, eso es lo que tiene que estar representado, aparte de los empresarios, pues, porque hay que reconocer que tienen que también que el poder político es un poder, pero el poder económico también es un poder, que por supuesto, como vos decís, y se prueba de que el Estado tiene capacidad de influencia a través de las leyes, como por ejemplo de la reforma tributaria, para venir y decirte, o sea, sentar un precedente, ¿verdad? Sin embargo, yo creo de que tienen que estar incluidos porque son un poder económico, pero tampoco hay que dejar de recordar que ellos tienen su cuota de responsabilidad. Y si se fijan, la reunión no fue, como vos decís, con dirigentes del COSEP, no fue con la cúpula política del COSEP, fue con los que tienen los reales, ¿verdad? Y que estoy segura que, como dice el Gato, son los que están más interesados en no seguir perdiendo su plata. Porque tampoco hay que decir que han perdido mucho, porque hay que recordar de que ellos también han sido los que han despedido. No, me refiero a que cuánta gente, a ver, la empresa privada dice, pronostico, si eso fue en mayo que empezaron a correr gente, o sea, ni un mes le aguantaron a las personas con los salarios. Yo voy a perder, cierro delegaciones, cierro sucursales, corro gente, pero yo no pierdo mis reales. Entonces hay que tener siempre presente eso, porque nosotros vimos, incluso aquí lo hemos hecho Chile en muchas ocasiones, en las marchas que hacía la oposición, la gente diciendo, yo soy la empresa privada. O sea, ¿cómo tenían a la gente de manipulada? Te digo algo, escuchaban y les ponían Radio Corporación, Wilmar. Les ponían Radio Corporación y les decían, esto es por Nicaragua, aquí está en juego su trabajo, tiene que ir a rotondear, tiene que ir. Y entonces, ¿por qué hablan de nosotros? ¿Por qué hablan de nosotros si les hicieron todo eso? Y me lo contó alguien que hoy es despedido de la empresa privada. Más de 200,000 personas se quedaron sin empleo. Actualmente siguen corriendo, y todo aquel que tiene afinidad al Frente Sandinista o familiar va despedido, porque ellos quieren concretar también gente que les sea servil. Si vos le decías, ¿por qué tengo que ir a una marcha yo? Si aquí no se está luchando por reivindicaciones sociales. Así es. Esto es un capricho de ustedes para apoyar al otro sector pudiente. En este caso, los empresarios políticos. Porque hay empresarios políticos y hay empresarios que, como ella dice, prefieren su economía. Carlos Pelas nunca ha sido político. Y es un hombre de inversiones. Y te va a decir, espérate, yo no voy a perder ni un peso. Porque gozaron de las mieles del poder. Por eso otro es que no es cierto que perdieron, porque tuvieron vaca gorda 11 años. Así es. Las exoneraciones, todo lo que este gobierno, es que este gobierno primero, le abre un espacio para una inversión privada, a gusto y antojo, con facilidades de todo tipo. Entonces no se pueden quejar.
yo considero en el caso de este, como decía él, que tiene que estar haciendo Michael Halley en un diálogo. Que venga un ganadero que no paró, que ordeñó las vacas diario y que sabe lo rico que ahorita el ganado haya bajado. ¿Gracias a qué? A la irresponsabilidad de esta gente. Entonces seleccionemos un ganadero. O que además no tenías cómo sacar la leche, que no tenías cómo sacarla. Un agricultor, pero él representaba a Dupanic. Yo le voy a preguntar al agricultor, ¿usted se sentía representado por eso? Yo ni lo conozco. Sí. Él estaba labrando la tierra. Que venga ese. Ahora, campesino, Medardo Mairena, un político del PLC, asesino. Y delincuente. Además. Delincuente. Trataba con personas en Costa Rica. Entonces, esos representantes son indignos. Aquí, si se va a buscar a verdaderas personas que representen un gremio, es porque sí están comprometidas con el beneficio de su gremio. Agricultores, todos los agricultores va a representar. ¿Qué va a ir a pedir en un diálogo él? Comandante, mire, exonérenos el gramoxone, el cipermetrina, porque con eso fumigamos para los insectos nuestros frijoles. Ese sí sabe lo que necesita. Pero el Dupanic no, porque ese está en alta alcurnia y a él le importó decir que iban a asumir las consecuencias. Así que, diálogo representativo, te dice la CID. Sí, con sectores sociales sí, pero los sectores sociales los vamos a escoger nosotros como gobierno. Así es, y fíjense que, bueno, no sé si tenés ahí algunos saludos porque hay bastantes compañeros conectados. Sí, solamente saludar ahí a Lenín Hernández. Por ahí tienen un ataque, ¿verdad? Entre ellos. Yo sé que el gato sandinista los mueve a eso. Pero también el diálogo en internet, en las redes sociales es muy importante. El diálogo, la reconciliación entre nosotros en las redes. No estarnos atacando, sino más bien empezar a construir buenos valores desde las redes sociales. Por ahí saludos para Noir Watson, saludos para Juan Nicaragua, saludos para Way Benavides, Michelle Andrew, que es Andrea. Andrea. Dice que saludos, dice gato. Dice, un abrazo para gato, ella. Dice, y saludos para ella, ¿verdad? Ismael Martínez, saludos para Julio Campbell, saludos para Hidalgo Pérez, ¿verdad? Para todos esos puchitos que están ahí conectados también, David Cabrera. Saludos para Miguel López. Y bueno, por aquí dice Miguel López, ¿verdad? Que saquen su bandera política de alianza cínica, ¿verdad? Porque igual nunca sí, sacaron. ahora ya se quieren colar. A propósito de eso, ya sacaron un comunicado donde se quieren colar al presunto diálogo que se va a dar. Yo quiero que se dé. Todos los nicaragüenses queremos que se dé, pero con condiciones ajenas a las que ya vivimos. No queremos ver un diálogo transmitido por Canal 10. Es el primer país donde se transmite un diálogo. ¿Sabías eso? En ningún país del mundo donde hay problemas, porque estos problemas fueron creados. Nicaragua no tenía condiciones para que hubieran problemas sociopolíticos. Teníamos condiciones para crecer económicamente, para estabilidad política y estabilidad social. Y la estabilidad social te la permite el desarrollo económico. Así es. Entonces, ellos lo destruyeron. Entonces ahora se quieren colar. Aplauden que haya ido, o sea, y con un cinismo que es increíble, pues. Cuando se hace como 2 semanas que salió lo de México, ellos no queremos ningún diálogo, no queremos nada, la oposición es más cerrada. Ahora, como dice el gato, con toda la careta que pueden, que aplauden el encuentro de cualquier ciudadano que quiera abrir puerta a una nueva negociación y etcétera, etcétera. Y la realidad es que son oportunistas y para mí lo más importante es esto, de que no tienen representatividad, de que ellos su única agenda es tomar el poder. Entonces, no tiene al final un sentido, me refiero a la alianza cívica, ¿verdad? Porque en el caso de los empresarios tienen un interés económico, sí, que al final se puede negociar y se puede llegar a acuerdos que... Y fue un grupo bien reducido, discúlpame, sí, Fabio. O sea, estamos hablando de 5 empresarios. Tampoco no era que habían 15, 20, 25 empresarios ahí. Y es que eso tiene que ser... empresarios que se supone que son responsables. Pues. El diálogo no tiene que ser con 300 personas, como vieron ese circo ahí que se dio, donde un montón votaban a favor de ciertas personas. Además, si vamos a incluir, que se debe de incluir a estudiantes, tienen que ser los que están facultados constitucionalmente, dirigentes estudiantiles electos por la masa de la población estudiantil, no sujetos que los fabrico como líderes y los saco para que vayan a gritarle a un presidente, como lo hicieron. Esos no son líderes, sino yo pregunto, ¿quién eligió al tapa alaste
del Lester alemán. ¿Quién eligió a Víctor Cuadra? A Luis Andino lo eligieron, a Leonel Morales lo eligieron. Esa es la diferencia. Que no tengan capacidad en las universidades de ganarse la oportunidad. Y esto va para los jóvenes. Sean conscientes que el único gobierno que ha garantizado espacios físicos dignos donde estudiar, becas para estudiar y prepararnos, es el del Frente Sandinista. Antes eran un chiquero las universidades de este país. Sí. Pero, dado a que a ustedes se les olvida todo, porque somos de mente cortita, además que no quieren ver más allá de su nariz, yo les quiero decir, si esta gente vuelve, vamos a sentarnos en butaca y en estaca. Por eso no lo vamos a permitir. Entonces, sectores estudiantiles, vamos a seleccionar los que han sido electos. Llámese UNEN, llámese cualquier organismo estudiantil organizado legalmente, es el que tiene que ir a representar a los estudiantes. La FES es una organización, merece un espacio en el diálogo. No había nadie de la FES. ¿Vos viste a alguien de la FES? Nadie, hermano. Nadie. Y son chavalos que ya piensan. Sí. Y que las necesidades de un chavalo de secundaria no son las mismas que las necesidades de un chavalo universitario. La opinión, la relevancia, porque el de secundaria todavía estudia en una escuela pública, y vos que estabas en una universidad privada que se llama UCA, estás en una universidad privada que se llama Poli, aunque reciba 6%, esa distribución es pésima. Entonces, ese tipo de universidades no son ejemplos. Aquí las verdaderas universidades públicas son las que tienen que tener representatividad en un diálogo próximo. Y fíjense que avanzando un poco, porque ya se nos va el tiempo, mira cómo pasa el tiempo, ya nos 5 minutos de programa. Yo quisiera que abordáramos un poco este tema de el Senado. O sea, miren, sabemos de que la oposición no tiene una agenda política, no tienen propuestas, no tienen proyectos, no tienen nada, más que van saliendo, me parece a mí, como patadas de ahogado por cada tema que va saliendo más o menos o sea, a la opinión pública. Ellos vienen y se montan en el caballito para buscar cómo hacer alboroto. Vimos este tema del padre, que nosotros lo abordamos, el sacerdote que lo abordamos, bueno, yo no sé si decirle sacerdote, el ciudadano Edwin Román de Niquinomo, que andaba conduciendo bien tapi y que lo paró la policía, pero en su calidad de sacerdote viene y se proyecta a nivel internacional y busca cómo hacer el alboroto, siempre tratando de legitimar a la policía y al gobierno. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De que ellos no tienen mayor agenda, cada cosita que va saliendo buscan cómo manipularla y desinformar, y por supuesto la cantidad de mentiras que tiran todos los días por docena. Pero a lo que quiero caer con esto es cómo parte de su incapacidad política, porque a veces eso es la única forma en que la puedo describir, ocupan cada evento que se va a dar en el país de carácter cultural, de carácter solidario, de cualquier cosa, a estarlo boicoteando. O sea, eso es la única acción que le he visto a la oposición. O sea, no he visto, pero ni siquiera, puchica, que nos daremos cuenta que se andan organizando en los territorios. No, ellos solo son buscar cómo hacer boicot y buscar cómo desbaratar los eventos que se van a hacer en el país. Desde Miami, otro país bien peinadito en el escritorio. O desde Europa, porque también teléfono, me imagino que un gran teléfono de esos salvajes, pues, no como estos charbasquistas que andamos aquí, pero me imagino que a ese nivel, boicoteando, ¿no? Y vimos a la Yukondabeli, por ejemplo, boicotear, llamando al boicot al concierto que se iba a dar, que al final lo lograron, creo, boicotear, no sé, el de Carlos Vive. Vimos que también trata de boicotear lo de la serie internacional de béisbol que se va a dar ahorita en marzo. Puerto Rico, Nicaragua. Y anunciando que ella va tranquila y campantemente a una actividad en Italia que le invitaron y que en su nombre. O sea, los italianos sí tienen, ahí en Europa tienen, porque vos sabés, son civilizados, no viven en la selva como nosotros, entonces ellos sí pueden vivir la vida happy. Pero aquí en Nicaragua no se puede hacer ningún evento si no están ellos de estúpidos, porque honestamente que esa es la palabra, tratando de boicotear las cosas. Y a propósito de esto, queríamos abordar un poco sobre lo de la serie internacional de béisbol que se va a hacer, no sé si ustedes manejan un poco, entre el 14 y el 18 de marzo, hasta donde yo entiendo. Pero yo voy al absurdo, ¿me entendés? De que, o sea, al absurdo y al vacío que tienen realmente, porque los ves bacanalear los fines de semana y en las redes rasgarse las vestiduras por cada actividad deportiva o cultural que se va a hacer en el país. Bueno, es que en realidad la desesperación la muestran ellos. No somos nosotros los desesperados, porque nosotros estamos haciendo los tianguis, nosotros estamos haciendo la feria, nosotros estamos haciendo los conciertos. Las fiestas patronales no se han parado en ningún municipio.
Entonces, ¿quiénes muestran la desesperación? Ellos. Y precisamente bajo un argumento mediocre que es el boicot. Por eso yo digo, ¿con qué moral va a venir la Gioconda Belli, una mercenaria de la literatura, que se hizo y se dio a conocer gracias a la revolución? Gioconda Belli, vos eras una desconocida si no ha sido por la revolución. Y te catapultaste a la fama de la literatura gracias a la Revolución Popular Sandinista. Ahora sos traidora. Escribiste sobre una historia que hoy criticas tanto. Pero, como te están dedicando el certamen en Italia, en Italianini, dijo mi querido Otto de la Rocha, entonces sí, está caballada, está genial. Hay que ir, porque allá está la gente de la alta alcurnia y la sociedad. Pero aquí cancelaron el concierto que voy a hacer. Ahorita voy a aprovechar la oportunidad para proponerle a Wilmar la actividad del Zoológico Nacional. Son nuestros animales los que están sufriendo. ¿Y saben qué? El concierto de Carlos Vives, que boicoteó Yasser Morazán, la Gioconda Belli, Doro Mario Telle y todos estos degenerados del MRS y sus secuaces, era beneficio de los animales del zoológico. Entonces, si tanto se rascan las vestiduras diciendo que les importaba Indio Maíz, que se estaban quemando los monos, que se estaban quemando los tigres, ¿por qué no venimos y le garantizamos la alimentación a estos animales que nos sirven de atractivo turístico y que nos llevan a miles de turistas extranjeros y nacionales en el zoológico? ¿Por qué le boicoteás el concierto? ¿Y por qué Carlos Vives, siendo una persona supuestamente inteligente, prefiere sacrificar a los animales que no hablan, no tienen entendimiento ni razonamiento como nosotros, pero necesitan al igual que nosotros? Entonces es momento, Wilmar, yo te convoco a vos para que de manera verdaderamente autoconvocada hagamos un evento de música, de cultura, y como sandinistas, no como partido, sino como militantes de corazón. Esto no lo orienta Rosario, no lo orienta Daniel, sino que salga de nosotros, para mostrarles que mientras ellos boicotean, nosotros vamos a hacer actividades en pro y beneficio del Zoológico Nacional, que lo necesita. Si a mí me dicen que la Gioconda Belli resucita a Pablo Neruda y lo trae al Teatro Nacional, yo voy, porque voy a ir a recibir conocimiento. Y si me dicen que es a beneficio del zoológico, con mucha más razón, porque mi aporte no va a ser para la Belli, sino va a ser para los animales que necesitan comida, para las plantas que necesitan que se les dé su mantenimiento, flora y fauna. Pero yo pensaba que la Belli era parte del zoológico, ¿verdad? Bueno, ya parece, pero se la ganan los animales. No, una ofensa a los animalitos. Sí. Bueno, ahí tuvimos, gracias Gato, ¿verdad? Yo creo que ya estamos concluyendo con el programa, pero tenemos nada más un tema internacional, solo para tocarlo algo rápido siempre en este espacio. Y es Venezuela en este momento como está en el foco pues de la comunicación internacional, principalmente de la manipulación. Entonces vemos a un Venezuela asediada, ¿verdad? Asediada con políticas que ya sabemos, que ya hemos visto mucho también en medios de comunicación, tanto verdaderos como falsos. Entonces tenemos el día viernes también hubo una sesión de la OEA para tocar este tema de Venezuela. Impresionante, no sé si lo lograron ver, impresionante cómo atacaron a Venezuela, países, ¿verdad? En este caso cancilleres queriendo reconocer a alguien que no es ni conocido ni fue electo en Venezuela, y el contundente mensaje del vicecanciller que responde a esas intervenciones, a esas políticas, ¿verdad?, de Estados Unidos hacia Venezuela. No sé si tenemos el video ahí, le vamos a pedir al equipo de producción, y no sé si tienen algún comentario en relación a ese día, de esa sesión. Bueno, yo creo que Samuel Moncada, que es el vicecanciller de Venezuela en la OEA, dio una cátedra de defensa de la soberanía y autodeterminación de su pueblo. En primer lugar, abordando lo que tiene que ver con la aplicación, la invocación de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no tienen nada que ver. El artículo 233, si no me equivoco, que es del que se apegó Guaidó, un desconocido pelanalga en protesta,
de Venezuela para autoproclamarse presidente, solo dice de que se podrá nombrar un encargado cuando haya ausencia del presidente, que nunca la hubo. Cuando haya muerte del presidente, que Nicolás Maduro nunca ha estado muerto. Ahora, es insólito que muchos países europeos, o ya no digamos los delincuentes del mal llamado Grupo de Lima, opinen sobre Venezuela cuando el mismo Zapatero estuvo observando las elecciones en las que ganó con arriba del 60% Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cómo es posible que ahora Zapatero, el presidente de España, reconozca a Maduro, pero sus parlamentarios no? Entonces estamos en una flagrante conspiración contra Venezuela. Y Venezuela está en el foco, ya lo dijo Samuel, no solo por el petróleo, no solamente por el oro que tiene Venezuela o por su riqueza, sino porque es una estrategia de la geopolítica latinoamericana. ¿Qué significa derrocar al gobierno de Maduro? Significa apoderarte y mostrar tu proyecto piloto para derrocar presidentes. Y si lo hiciste en Venezuela, lo vas a hacer en toda Latinoamérica. Por eso yo digo, pueblos del mundo, démonos cuenta que estamos ante un atropello vulgar y embustero del imperialismo colonialista de Estados Unidos. Y que así como se la está haciendo a Venezuela, mañana puede ser su país. Declarar una fantasma emergencia humanitaria en Venezuela cuando a pocas millas de tu territorio está ardiendo Haití, donde ya el presidente haitiano ha reconocido que está en una emergencia económica. Es decir, no hay comida, no hay agua, y los haitianos ya van más de 12 muertos. Pero como no tiene nada negro, bueno, más que la piel, sin ofender a nuestros hermanos haitianos, pero Venezuela sí tiene el oro negro. Entonces, lo que les dijo Samuel es claro. ¿Por qué mejor, si quieren ayudar a Venezuela, no le regresan los 30.000 millones de dólares que le han robado en estas últimas semanas? ¿Por qué el Reino Unido, en vez de estar hablando de ayuda humanitaria a Venezuela, no necesita sus limosnas? Venezuela necesita que le regresen lo que les corresponde, porque el oro es de Venezuela, porque el petróleo es de Venezuela. Regrésenlo, ladrones. No, y estos son ladrones, pero también creo que lo que le deben de regresar es la paz, ¿verdad? Que es muy importante. Sobre todo la paz. No sé, tenemos el video del vicecanciller, vamos a ponerlo para despedir el programa. ¿Ya nos volvemos? Para despedir el programa. Sí. Redvolución contra la injerencia y la desinformación. Información importante en desarrollo a esta hora. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Americanas, Samuel Borcada, interviene. Adelante. Todo un mundo paralelo a la realidad, toda una fantasía alterna, ¿no?, que sirve para confundir a millones de personas sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy vengo a hacer un contacto con la realidad y decirle al mundo cuál es nuestra verdad. Primer punto, lo que acaba de ocurrir aquí con el cuento de que si quién es el gobierno que se reconoce en la OEA. Es la primera farsa, una estafa, un fraude, un timo, un truco, una maniobra, una manipulación. Todo le echan tierra en los ojos. Y sin embargo sigue funcionando y sigue repitiendo. Señor presidente, el único modo que yo, como representante del Estado venezolano y representante del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, miembro pleno de esta organización, con todos los derechos ejercidos por más de 70 años, el único modo, repito, que yo me pare de esta silla, sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación, sin arbitrariedad, es que, señor presidente, usted tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 Estados miembros votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización.
Señor presidente, sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización. Lo que acabamos de escuchar del secretario general es falso, miente, estafa. Lo dice delante de todos, por eso los estados del CARICOM se lo reclamaron. Porque él dice que tiene una decisión de la Asamblea General, necesita 24 votos y no los tiene. Es falso. Es falso que una resolución del Consejo Permanente con 18 votos desconozca a un Estado miembro. Es falso, es un acto de propaganda. La única, en todos los estatutos de esta organización, la única pena que se le puede aplicar a un Estado se llama suspensión. Y ocurre con 24 votos en una Asamblea General de Cancilleres. Y eso no ha ocurrido. Todo lo demás es falso. Por eso hay un señor por ahí por los pasillos diciendo que él es. Y los medios repiten, y después hay unos videos que dicen que me sacaron a golpes de aquí, y la gente los cree. Una montaña de mentiras que se cae. Redvolución contra la injerencia y la desinformación. Y bueno, por ahí escuchábamos un poco, ¿verdad?, la intervención del embajador de Venezuela ante la OEA, y a mí solo me gustaría resaltar un poco dos elementos. Uno es esto, de que volvemos a lo mismo, compañero. Una cosa es la realidad material, real y objetiva, y otra cosa es la realidad que es nada más a nivel de percepción que nos venden los medios de comunicación y que ocupan, ¿verdad?, ciertos gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos para manipular a la gente. Creo que las palabras del compañero embajador eran magistrales en ese sentido. La OEA al día de hoy, con todo y lo que ha hecho Estados Unidos, que prácticamente ha sacado su último cartucho a nivel diplomático, pues, porque sabemos de que de invadir pues son otros 100 pesos, pero a nivel diplomático la han tirado toda con esto de nombrar a Guaidó o reconocer ellos a Guaidó como presidente de Venezuela. Con todo y todo lo que han hecho, no han conseguido una resolución de la Asamblea General de la OEA. Hay que hacer una diferencia, compañero. Una cosa es la Secretaría General de la OEA, que es donde está el mugre, que él puede venir y decir cualquier cosa en su calidad de secretario general, pero eso no quiere decir que él representa a toda la organización, a toda la OEA como organización. La única instancia que representa a la OEA es la Asamblea General y las resoluciones que salen de la Asamblea General. No han conseguido todavía una resolución de la Asamblea General de la OEA, ni la van a conseguir, ¿verdad? Por lo menos mientras por el momento. Y yo creo que también nosotros estamos llamados a esto, a evitar, me refiero a todos los movimientos latinoamericanos, a evitar que sigan consiguiendo los Estados Unidos gobiernos peleles a sus intereses, a pesar de ser el Ministerio de Colonias, ¿verdad? La OEA no lo han conseguido. Yo solo quiero cerrar diciendo de que esto es una muestra más de que la verdad de Venezuela sigue triunfando, de que tenemos que seguirla defendiendo, porque esto ya no es una cuestión... para mí es un posicionamiento histórico. Vos te vas a recordar de aquí a que tengas 50 años, de aquí a 40 años, de qué lado de la historia estuviste. Del lado de los enemigos de la humanidad que han querido destruir pueblos enteros, o del lado de los pueblos que quieren únicamente construir su destino. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener presente con la revolución bolivariana. Ayer decía Jorge Arreaza, el canciller ante la ONU, de que en los pasillos en Washington hay varias opiniones, y una de ellas que se te acercan y te dicen: mira, estamos resistiendo, pero el imperio nos está humillando, nos está exigiendo que votemos en contra de ustedes. Así son de charlatanes. Pero ya falta poco, hasta abril llegamos con Venezuela en la OEA. Ya está claro, ya no va a ser miembro de la OEA Venezuela. Lo que la OEA diga le va a valer una Z grande de Zacatal, porque Venezuela metió su carta de renuncia. No la están sacando, sale de la OEA porque es un organismo parásito de Estados Unidos que no sirve para nada. Creo que nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo, y todos los países que se sientan agraviados. Pero ya lo confirmó Arriaza, son 2 años después que solicitas tu salida, tu retiro de la OEA. ¿Por qué crees que a Cuba no lo han invadido? Porque en el 64 se aprobó una resolución de que volviera la diplomacia a la OEA. Cuba no está en la OEA, está en la ONU, pero no en la OEA. ¿Y qué pasó con Cuba? Ratificaron por unanimidad que volviera a Cuba. Y estamos esperando, si es cierto que se cumple la Carta Democrática. ¿Por qué no está Cuba ahí?
Es sencillo, hermano. Y hace poco hablaron de Cuba en la OEA. No accedió a volverse a integrar. ¿Para qué va? Pero ellos, es decir, nunca lo dijeron de aceptar. Ya puedes venir, Cuba. Sacaron una resolución y la engavetaron. Y no van a sacar una resolución. Nunca van a tener 24 votos. Y te lo digo porque hay países dignos, como Nicaragua, que nunca nos vamos a rendir ante el imperio. Quiero decir algo para cerrar. Compañeros, esto no es una competencia de like. Los problemas personales que hayan entre algunos militantes sandinistas, dejémoslos a un lado. La revolución es de todos. El Frente Sandinista no es un partido de un ciudadano, es el partido de las mayorías, de las masas, y que tiene como visión el desarrollo económico, social, progresista de las y los nicaragüenses. Por lo tanto, no estemos aspirando a cargo. Por lo tanto, no estemos resintiéndonos con el compañero porque es el secretario político y yo quiero serlo. Los cargos no trabajan, trabajan los que lo ostentan. Y si usted ve que está en otra trinchera para estar ejerciendo el trabajo político, hágalo. No se convierte en tranque, compañero. No se convierte en barricada. Conviértase en un miembro más del ejército virtual que el Frente Sandinista lo necesita. Se lo digo porque he estado desde esta trinchera. Necesitamos más miembros de este ejército para defender la revolución. Hombre, agradecer Gato, ¿verdad, Fabi? También a todos los que nos han estado viendo y comentando también en la transmisión. Saludos para Antonio Ramírez, saludos para Ángeles Castillo, María Isabel Lugo Guevara, Daisy del Carmen, Alvarado Báez. Saludos para Gaby Beteta, ¿verdad? Fiel a este programa. León Aguilar también, otro hermano que siempre está con nosotros. Ramón Ramírez Rivas, saludos para él. Hasta el Distrito 5, saludos hermano Camilo Mejía, que también ha estado presente y haciendo buenos comentarios también. Es muy importante los comentarios porque al final siempre, ¿verdad? Los leemos, nos empoderamos de esos comentarios también que están ahí y hay una retroalimentación. Saludos para Hidalgo Pérez, saludos para Lucy Espino y Juan Carlos Hanavet hasta Panamá. Saludos, compañeros. Yo quiero mandar unos saluditos rápidos también a Daniel Díaz Padilla, que por ahí nos está viendo, al compañero Carlos Quesada, lo saludaste, ¿verdad? También a Jimmy Castillo, que nos saludó desde Costa Rica, Cristian Rayo, también a la compañera, ya te voy a decir, aquí estaban saludando al Gato. Gato, te mandaron muchos saludos ahí en la... Sí, y yo soy un mal agradecido, que no he hecho eso. Mónica Reynolds te manda saludos. Abrazos para todos los miembros del ejército virtual que siguen al Gato Sandinista, Revolution y todas nuestras páginas. Démosle seguir a todas las páginas sandinistas. Compartamos todo lo de las páginas sandinistas. Somos un equipo fuerte. Abrazos para nuestros militantes, nuestra militancia histórica. Está en Facebook. Nuestros jóvenes están en Facebook. Todos tenemos que estar en las redes sociales. Abrazos y siempre por la unidad. Y que viva Daniel y Rosario. Que viva, así es, compañero. Y bueno, como dice el Gato, ¿verdad? Sumándonos a sus palabras, yo creo que tenemos que tener presente que esta es una labor militante más. No es solo por el faranduleo. A Willy y a mí ni nos gusta venir aquí desde la mañana que nos miren todos chelicosos, pero aquí venimos porque en realidad creo que esta es una labor militante, así como incluso tal vez igual, ¿verdad? De importante que la labor que hacen todos y cada uno de los compañeros desde los barrios, desde las comunidades, en los distritos, en los municipios. Ahí estamos todos en diferentes espacios y como dice el Gato, hay que unirnos también a la parte comunicativa porque vimos de que son capaces de crear realidades alternas y otra Nicaragua. Ellos viven en otra Nicaragua a partir de las redes sociales y de los medios de comunicación. Tenemos que irnos actualizando como una responsabilidad militante de ir aprendiendo a usar estas chochaditas y poder dar la batalla ahí con argumentos. Ya nos van corriendo. Está el campanazo. Vamos a acompañar otro día, pues. Vamos a estar siempre aquí, hombre. Ya nos están sonando la campana. Parece que va a haber boxeo. Hombre, sigan al Gato en el Gato Sandinista. ¿Cómo salir? En Instagram pueden buscar el Gato Sandinista, en YouTube el Gato Sandinista, en Facebook el Gato Sandinista siempre. El Gato Sandinista siempre. ¿Por qué siempre? Porque siempre me la botan y siempre la vuelvo a abrir. Y en Twitter también el Gato Sandinista. Igual a todas las cuentas de Revolución, ¿verdad? Para esos seguidores del Gato que nos están viendo, sigan a todas las cuentas de Revolución en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y la página web de Revolución. Oíste, Will, porque vos nunca promovés esas páginas. ¿Cómo no? De Revolución. Bueno, nos vamos mañana a las 9 de la mañana, Revolución Radio. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo,
pero ni tantito, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriotas de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos tiene que respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo y con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriotas de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución. El gobierno norteamericano nos tiene que respetar. Ese respeto se lo ha ganado el pueblo de Nicaragua con sangre, con heroísmo y con patriotismo. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Revolución Radio. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Revolución. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Radicalmente revolucionario, radicalmente humanista, radicalmente patriotas de la patria grande, radicalmente comprometidos con la vida y con los pueblos, cada día más radicales. Al lado de la izquierda y la razón. Revolución.